¿Qué tal, amigos? Hoy veremos cómo nuestros hijos han crecido y tenemos que estar preparados con nuestra especialista Jessie Rodríguez. Jessie, bienvenida. Jessica Rodríguez, Empieza en Casa, bienvenida. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta parte donde nuestros hijos, pues somos los héroes de nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Nos idolatran nuestros hijos, pero empiezan a crecer. Y algo cambia en ellos, en nosotros y en nuestro entorno, sobre todo cuando hablamos de temas de comunicación. Y nos dejamos de hablar y ahí como que ya no me pregunta, ¿y por qué esto, papi? ¿Por qué lo otro? Totalmente. Y crecieron nuestros niños y pues de alguna manera hay un corte ahí. ¿Cómo nosotros podemos mantener esta comunicación? La idea siempre de la comunicación, como en todos los temas de la crianza, pues es empezar a sembrar desde los años previos, posteriores a que llegue como a esa prepubertad, donde los temas, el interés por comunicarnos y todos empiezan a transformarse. Entonces, es muy importante tener en cuenta que aun cuando estamos callados, nos seguimos comunicando. Dice por ahí un maestro que tuve en la universidad, Onésimo Ramírez, que no hay mayor silencio que el que se produce entre padres e hijos. Entonces, sabemos que incluso en esos silencios nos están intentando decir algo y nosotros debemos tener como muy en cuenta qué es eso que nos quiere decir. Tal vez sea parte del desarrollo de su individualidad y hay que respetarlo, o tal vez sea una forma también de invitarnos a tocar la puerta y entrar o buscar la manera de entrar para generar un buen ambiente de comunicación, pero como todo siempre, empezarlo desde años antes para que llegado el momento de la adolescencia, pues los puentes de comunicación se hayan formado a través de los canales que ya fuimos preparando nosotros. Jessie, parece como esta parte como un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que no entendemos como padres, porque de repente así nuestros hijos se vuelven calladitos, ya no nos comunicamos, pues ya nada más prácticamente los alimentamos y viven en casa, pero perdemos esta conexión, ¿no? Y el peligro es que viene la adolescencia, que Exacto. es donde viene con ímpetu las cosas, ¿no? ¿Qué nosotros podemos identificar cuando ya estamos de alguna manera propiciando un rompimiento de comunicación? ¿Qué señales podemos detectar los papás de decir, ya estoy perdiendo la comunicación con mi hijo? Aparte del lenguaje no verbal que nos dice ya mucho, si nosotros en casa mantenemos un ambiente, digámoslo, hostil, no estoy muy a favor de esa palabra, pero si nosotros no promovemos, no creamos esos entornos, o si los creamos de forma muy paulatina, es decir, ese entorno donde lo invitamos a la conversación y nosotros también dejamos de abonar como ese terreno, pues vamos a identificar estas señales, ¿no? Evidentemente que nuestro hijo ya no nos quiera compartir nada, pero nada de sus gustos, de sus intereses, de sus inquietudes. Es cierto, es claro que cuando van a entrar a la adolescencia, pues empiezan en este proceso como de mirar hacia adentro todavía más, en esta búsqueda de la individualidad, en esta búsqueda de su identidad, y hay que respetarlo. Pero si ya desde antes, desde los 9, 10, 11 años, identificamos que ellos simplemente empiezan a perder el interés por platicar con nosotros, pues nosotros tenemos que poner ahí nuestra parte, ¿no? Y hacer empezar, tarea. exactamente, hacer la tarea. Si nosotros queremos crear un ambiente de comunicación asertiva dentro del hogar, no podemos dejarle la chamba nada más a niños, sino que nosotros tenemos que buscar fomentar ese ambiente y siempre es, como en todos los temas de la crianza, el primer aspecto pues a través del ejemplo, ¿no? Claro. A través del ejemplo, nosotros invitándolo constantemente a hablar de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus inquietudes y sobre todo escucharlo de una forma activa y respetuosa. Si nosotros generamos un ambiente donde el niño pueda llegar y hablarnos del videojuego, por ejemplo, del videojuego que a los 10 años está haciendo su hit y es lo que más le interesa y es de lo que nos quiere hablar todo el día y nosotros genuinamente nos sentamos a escucharlo, eso nos va a ayudar a que llegado el momento, cuando sea adolescente y cuando quiera hablar de la banda que le gusta, también lo haga, porque sabe que desde años atrás papá y mamá tenían el tiempo, la intención y la dedicación de escucharme sobre cualquier tema. Ahora estamos hablando de cosas como videojuegos o como música, pero también nos va a ayudar a que más adelante, conforme él va creciendo, nos va a poder platicar sobre las inquietudes que tenga, sobre la sexualidad, sobre las relaciones sociales, sobre cualquier otra inquietud que sabemos que van a ir más allá y van a ser más fuertes y a veces a nosotros nos van a sorprender también cuando ellos sean adolescentes, pero
siempre pues sembrando el camino. Sí, tremendas preguntas que nos esperan en el futuro, pero papás tenemos que estar preparados para todas esas preguntas y finalmente desarrollar en nosotros, en la familia, un entorno de comunicación. Completamente. ¿Cómo podríamos nosotros decir, no sé, se me ocurre como un test para los papás de decir, ¿qué deberíamos de saber de nuestros hijos entre esas edades donde pues van a dejar de ser adolescentes? Pero todavía son nuestros chiquitos que todavía los chiqueamos, que todavía llegan y de repente ahí como que, ay, dame un abrazo, papá, y todavía se dejan abrazar, ¿no? Ok. ¿Qué deberíamos de saber de nuestros hijos? Como entre los 10, 11 años más o menos, me imagino que es la edad que tenemos en mente los papás, cuando ella empieza ese cambio, quizá todavía un poquito más grandes, 11, 12, ¿qué debemos saber? Sus gustos. ¿Qué música le gusta? ¿Cuáles son sus series favoritas? ¿Cuáles son sus películas? ¿Cuál es la materia que más le gusta? ¿Cuáles son sus amistades? Porque muchas veces si yo le pregunto a un papá, oye, ¿quién es el mejor amigo o la mejor amiga de tu hija? Es como, ¿quién sabe? ¿No? Oye, ¿cuál es la materia que más le gusta en la escuela? No tengo idea. Sí, ajá. Entonces, si nosotros nos interesamos genuinamente por ese tipo de temas que a él le apasiona o que a ella le apasiona, pues ya vamos a estar del otro lado cuando llegue la adolescencia. Porque, nuevamente, si en la adolescencia se llega a presentar, que también no es como ley general, que todos vayan a dejar de hablar, hay unos que siguen siendo adolescentes y platicamos hasta por los codos, no importa la edad que tengamos. Pero si llega de esa edad... Pues son personalidades ahí muy... Sí, por ahí estamos nada más regados por el mundo. Pero si llega de esa edad, nosotros ya generamos esos canales o esos puentes de comunicación, decía Luz del Carmen Aguilar, justamente esto que estoy comentando, generen canales de comunicación en la infancia para que en la adolescencia se vuelvan puentes que puedan brincar como todo este periodo de transición, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos, o la invitación a que nosotros tengamos en cuenta, que conozcamos de nuestros hijos, e igual todas las inquietudes que tenga también de los cambios que empieza a presentar, porque lo mismo, ¿no? Entre los 10, 11, 12 años, que empiezan los cambios del cuerpo, que empiezan los cambios propios de la pubertad, propios de la anatomía y de la fisiología, si nosotros no le preguntamos cómo se siente con eso, qué inquietudes tiene, pues va a ser más difícil nuevamente que llegada a la adolescencia quiera hablar sobre este tipo de temas, ¿no? Entonces, invitarlos siempre a la comunicación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuevamente, ¿no? A través de una escucha activa, a través de también nosotros enseñarnos a hablar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y nuestras inquietudes de una forma respetuosa. Que se toquen los temas que a veces evitamos en familia. Esto no significa que usemos a nuestros hijos como balde de nuestros problemas, no, para nada, porque también hay que tener mucho cuidado con eso. Sino simplemente ¿para qué les también, damos cargas que no? Sí, no, que no les toca y no es su rol ya llevar. Les tocará. Ajá, no les toca, no es su rol llevar cargas ajenas, ¿no? Sí. Y que son propias de los adultos, pero sí podemos generar un ambiente en donde mamá y papá hablen de ese tipo de inquietudes o de ese tipo de temas que a veces pues evitamos, para que ellos sientan la confianza. Por ejemplo, me ha tocado escuchar en procesos terapéuticos o en talleres a mamás y papás que dicen, es que yo nunca quiero que mi hijo me vea llorar. Yo quiero que mi hijo siempre me vea como la mamá fuerte, omnipotente, que todo lo puede y que nunca se rompe. Si nosotros siempre mantenemos esta imagen ante nuestros hijos, entre los 10, entre los 11, entre los 12 años, cuando sean adolescentes... No debo llorar. Exactamente. No debo mostrar estos sentimientos. No se puede. Tenemos que estar siempre fuertes, igual que mamá o igual que papá. Entonces, también es válido que nosotros nos acerquemos con ellos a decirles, ¿sabes qué? Hoy me siento preocupada por cualquier situación en el trabajo. Hoy me siento triste porque me acordé de mi abuelita que falleció hace un año. Eso no significa que me voy a desahogar con mi hijo, ojo, o sea, sí es como muy el hincapié de... informar cómo me siento. Exactamente, entonces si nosotros queremos generar nuevamente este ambiente de comunicación asertiva, de hablar de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de nuestras emociones de una forma clara y respetuosa, pues podemos empezar predicando con el ejemplo para que llegado el momento les sea también para ellos más fácil tocar este tipo de temas. Qué tremendo que sea como enamorarse, ¿no? Porque cuando estamos enamorados, pues buscamos saber el color, el sabor, tus gustos, tus sabores, y me enamoro de la persona y de todo lo que lleva en ella, ¿no? Pero pues decimos amar a nuestros hijos y no sabemos ni el color favorito de ellos. Exactamente. O a veces nos cuesta trabajo aceptar que ayer le gustaba el azul y hoy le gusta el rojo y mañana le va a gustar el verde, ¿no? Entonces, amar a nuestros hijos de forma incondicional
creo que también es abrazar los cambios propios del desarrollo y propios de la etapa y saber que el crecimiento de nuestros hijos, así como es un proceso en constante evolución, la crianza, la maternidad y la paternidad también lo van a hacer. También va a ser un proceso de constante cambio, de constante crecimiento y de constante evolución con y por y para ellos en beneficio de toda la familia. Entonces, el estar conscientes de que si nosotros les enseñamos que tienen un ambiente donde van a ser amados incondicionalmente, independientemente de los cambios que tengan, independientemente de los temas que le preocupen, de las dudas que presenten en cualquier momento, les va a dar la confianza suficiente para poder seguir hablando con nosotros. Entonces es abrir esas puertas que a veces ellos van a cerrar por decisión propia y que si la cierran también lo tenemos que respetar, pero siempre dejar la puerta abierta a nosotros a cuando decidas tú volver a hablar, aquí yo voy a estar para escucharte. Creo que eso puede ser un gran cambio independientemente de la edad. Oye, pues papás tenemos que prepararnos a la de ya, a preparar estos caminos qué bonita frase, preparar estos caminos para que se conviertan en puentes cuando en su adolescencia necesitamos ahorrar tiempos e ir a lo álgido, que es prepararlos para la vida, prepararlos para todo. Así es que no te despegues porque esto está emocionante, aprender de todos estos temas. No te despegues, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí en Empieza en Casa. Y bueno, ya estamos de regreso en su programa Empieza en Casa. ¿Cómo vamos a construir estos caminos para poder tener puentes en el futuro? Exacto, la clave. ¿Verdad? La clave del éxito, o quisiéramos tener como la receta secreta para saber cómo emplearla. Obviamente las pautas van a cambiar de una familia a otra, pero podemos tener como ciertas ideas generales, ¿no? Que nos van a ir ayudando. Te las voy Empezando por saber qué colores le gustan a tus hijos. Empezando por saber qué colores, qué series, qué películas, cuáles son los temas de su interés. Eso ya nos va a dar una pauta, pero lo otro, decíamos hace un momento, no, la escucha activa. El otro día leí algo que me encantó. Nosotros parece que estamos programados para escuchar, para responder, pero con los preadolescentes, con los niños preadolescentes y adolescentes tenemos que estar preparados para escuchar, para entender y acompañar. No necesariamente para responder. A veces el silencio también ayuda. A veces no necesitan que nosotros le demos la clave del éxito y la solución, porque ellos lo van a ir encontrando. Queremos que en ellos se creen habilidades para la vida, pero el hecho de que ellos externen las inquietudes y nosotros escuchemos, acompañemos y quizá por ahí mostremos un poco el camino, va a ser la diferencia. Entonces, escuchar para acompañar, escuchar para entender lo que está viviendo, pensando, sintiendo, decidiendo, queriendo tu hijo, puede ayudarnos, y no solamente escuchar para dar un sermón. Yo sé que las madres y los padres somos buenos para dar sermones y lo tenemos en nuestro interior y queremos decirle todo eso. Hemos ensayado los discursos. Oye, sí, ya tenemos la idea. Lo ensayamos desde que éramos niños y a nosotros nos daban el sermón y era nuestro momento para sacarlo con los hijos, pero a veces hay que guardar silencio, a veces nos toca guardar silencio y escuchar realmente para acompañar lo que nos está queriendo decir nuestro hijo. Entonces siempre la escucha activa, escuchar para entender qué es lo que está pasando nuestro hijo, para acompañar, y si él nos pide entonces sí, oye mamá, un consejo, pues entonces sí lo damos, ¿no? Si nosotros vemos necesario dar por ahí una guía, o entonces le preguntamos, sí lo damos. ¿verdad? Le preguntamos, ¿te gustaría mi opinión? Sí. Es completamente válido. El otro día platicaba con una mamá que me decía, es que no sé qué hacer con mi hijo, que no sé qué, que está duda. ¿Le has preguntado el que quiere? No. Pregúntaselo, ¿no? Entonces ahí nos va. Exactamente. Nomás te quería enterar. Te quería contar, yo nomás quería desahogarme. Tú me quieres dar todo un sermón, aguanta, por ahí no va la cosa. A lo mejor ya supieron la respuesta, ¿no? Exactamente. Y lo único que querían era desahogarse de lo que pasaron y ya. Exactamente, totalmente. Entonces, la siguiente, nos podemos apoyar cuando están más chiquitos de juegos, de cuentos, ya lo habíamos dicho del ejemplo, pero por ahí a través de cuentos que podemos encontrar en las librerías, en los medios de comunicación, en internet. Lo bueno es que ahorita tenemos al alcance como muchas opciones, y a través del juego que nosotros podamos tener con ellos, todavía cuando están más chiquitos sobre todo, podemos ir como poniendo en práctica habilidades de comunicación. La otra, si nosotros queremos generar un ambiente de comunicación asertiva con nuestros hijos preadolescentes, el respeto tiene que ser la piedra angular de esta comunicación, pero ojo, el respeto en doble vía, tanto hacia él como también hacia nosotros. Entonces, las faltas de respeto que se puedan presentar en casa, también por parte de los niños hacia los adultos, pues nosotros le ponemos un límite, nuevamente respetuoso, acorde a su edad, para generar este ambiente que sea bidireccional.
hablar de comunicación asertiva es comprender cuáles son nuestros derechos, hablarlos, apalabrarlos, pedir que se respeten, pero también respetar los derechos y las opiniones del otro. Entonces, a través de este ejemplo de te respeto, hijo, pero también busco que tú me respetes estableciendo límites acordes a tu edad, esa es otra de las claves que nos pueden estar ayudando. La empatía siempre va a ser de gran beneficio y una habilidad importantísima y que a veces nos cuesta un poco de trabajo poner en práctica. Papá, cuando estabas en esa edad. Básicamente, es que eso es lo que yo digo, o sea, nosotros pasamos por eso, sí, ¿no? Ponernos nuevamente en el lugar de nuestros hijos, cómo nos hubiera gustado a nosotros ser tratados, cómo nos hubiera ser atendidos, ser realmente escuchados, que nos escucharan y no nada más que oyeran lo que decíamos. Hay una imagen por ahí en internet que se pasa mucho en las páginas de crianza que decía, papá, mírame. Escúchame, papá, y el papá estaba en el celular y le dicen, pero escúchame con los ojos, ¿no? Entonces voltear la mirada hacia nuestros hijos nuevamente, exactamente, dejar a un lado los distractores que pueda haber. Yo sé que nosotros los adultos tenemos una vida pues con muchos pendientes, digámoslo así, ¿verdad? Con muchas actividades a nuestro entorno y a nuestro alrededor, pero si hacemos una pausa y realmente nos ponemos en el lugar del niño, podremos saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Muchas veces, lo que como a nosotros adultos nos gustaría recibir, te aseguro que es también el mismo trato, la misma atención y el mismo respeto que le gustaría recibir al niño que tenemos en casa. Y aparte pensándolo así como ya bien, pues el tiempo que te des con tus hijos de pequeños, pues te lo ahorras de grande, ¿no? Y se lo ahorras a él en terapia también. Digo, porque a lo mejor no hablas con tu hijo de tu temprana edad y ahí los dejas ahí al monte y dices, no, mi hijo creció bonito, ¿no? Y dices, está re chulo mi hijo, no sé ni sus colores, no sé quién son sus amigos, no sé nada de él, yo nomás le proveí y le di dinero, le di escuela, le di todo. Y se nos descomponen después de la adolescencia y todo nuestro tiempo en la cabeza es ¿cómo le hago para que salga de este problema? Exactamente. ¿Cómo le hago para que salga de este otro problema? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo recupero? Perdemos ahí un montón de tiempo. Más, yo creo que un padre preocupado por sus criaturotas ocupa todo el tiempo de su cabeza en enfocarse en cómo rescatarlo. Pero si le damos unos buenos inversiones ahí de tiempo, que después de todo no es mucho, invertir ese tiempo en escuchar, en estar acompañándolos desde chiquitos, les ahorra tiempo de grandes, ¿no? Exactamente, y nuevamente no deja las puertas abiertas para cuando llegue ese momento de búsqueda de la identidad, sea más fácil saber que tengo un referente al cual volver. ¿Por qué? Porque me escuchó desde antes cuando yo quería hablarle sobre mis carritos favoritos. Entonces me puede escuchar ahora que tengo inquietudes sobre cómo resolver el conflicto con mi amiga. ¿Será que en casa debemos de cambiar algunos hábitos? Por ejemplo, yo veo a las familias, el gran modelo de casi todas las familias, pues es la actividad laboral, uno entra, otro sale, a veces dobleteamos turnos, etcétera, etcétera, y todo el mundo nos vamos en algún punto del horario de la casa. Pero, ¿será que debemos de cambiar en algún momento estas dinámicas estructurales de casa? Por ejemplo, en casa practicamos el comer todos los días juntos, ¿no? Es un lugar en donde no hay celular y platicamos y en la mesa no celular y es más, ni se platica otra cosa, estamos ahí juntitos platicando, ¿no? Sí. ¿Cambiar las dinámicas es válido? Podría ayudar, obviamente acorde a cada familia y a las justamente dinámicas que tenga cada familia, pero si dentro de esos espacios, esos tiempos que nosotros tenemos, modificamos las dinámicas de interacción, justo, quitamos el celular, apagamos la televisión, invitamos al diálogo, hacemos preguntas sobre el día y no nada más preguntas de ¿cómo te fue? Bien, ok, sigo yo con lo mío, no te fue bien, hasta ahí, sino que hacemos más preguntas de curiosidad. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu día? ¿Cuál fue el hecho que más risa te dio? No nada más buscar el bien, mal, hasta ahí. ¿Qué fue lo que se te hizo más gracioso? ¿O qué comentario chistoso escuchaste hoy? ¿No? Como que ir por ahí buscándole son cosas que pueden ayudar. Y dentro del cambiar las dinámicas de interacción es nuevamente cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a hablar nosotros. Dejar atrás los gritos, las intimidaciones, las amenazas y buscar más el invitar a nuestros hijos a la solución de conflictos de una forma pacífica, a que ellos mismos vayan encontrando respuestas a las inquietudes que tienen, acompañándolos siempre, a investigar los temas que son de su interés, pero sobre todo cambiar dinámicas que sean destructivas y que más que generar estos puentes obstaculicen la comunicación y buscar opciones más respetuosas nuevamente tanto para ellos como para nosotros y que a final de cuentas esto va a favorecer la dinámica familiar
Y al favorecer la dinámica familiar, al favorecer la comunicación asertiva, al favorecer la escucha activa, también estamos fortaleciendo su autoestima, su autopercepción, su autoimagen, la capacidad para la resolución de conflictos, para gestionar el estrés, para gestionar la regulación emocional y un sinfín de actividades y de habilidades que se convierten en clave para cualquier edad. De las chorrocientas mil cosas que nos ahorramos. Sí. Y lo único que tenemos que hacer es comunicarnos con nuestros hijos. Comunicarnos de una Qué tremendo, forma asertiva. Veo tu saco y mientras te veía, ver estas, como dicen, ¿no? En estas banderas rojas dentro de los gritos, las cosas que hacemos. Yo creo que todo eso es evidencia de la impotencia que tenemos para no hacer las cosas bien, ¿no? Ay, sí. Respondemos al que en realidad no estamos siendo preparados o no estamos siendo asertivos a la hora de comunicarnos. Entonces a garrotazos lo quiero hacer, ¿no? O estamos acostumbrados porque así nos enseñaron a nosotros, ¿no? Sí. Entonces recordemos que la crianza es un evento transgeneracional. De la forma en que me trataron, de la forma en que me respondieron, voy a responder yo a los que tengo enfrente. Entonces, si nosotros hacemos esta reflexión y rompemos esas dinámicas que sabemos porque lo vivimos que no fue lo mejor, no fue lo más bonito o nos hubiera gustado recibirlo o hablarlo de otra forma diferente, pues justamente se vuelven en esas banderas rojas o en esas señales de, hey, puedes hacer un cambio, ¿no? Puedes hacer un cambio en beneficio de tu hijo y de tu hija y sobre todo de toda tu familia y que también va a ser de beneficio porque uno se siente bien cuando lo hace diferente. Sí. ¿Cómo podrías de alguna manera decirles a los papás ahí en casita estas, como dicen los chavos, unas red flags, ¿no? Red flags de lo que es la comunicación. ¿Cómo podés decir, mira, si no sabes esto, si no sabes lo otro, si no estás haciendo eso, si te ves gritando, pues deberías enfocarte en la comunicación con tus hijos? Ok, como esas banderas rojas que nosotros podemos tener para saber que debemos dar pie a la comunicación asertiva, justamente si nuestro hijo ya decide no hablar con nosotros de ningún tema que sabemos que es de su interés. Si al nosotros preguntarle algo, él decide definitivamente darse la vuelta, cerrarse en el cuarto, o vemos que ya no está esa apertura al diálogo, incluso en su lenguaje corporal. Entonces, recordemos que los silencios, lo decíamos hace un momento, también están comunicando. Si ese silencio es más fuerte conforme pasa el tiempo, entonces nosotros empecemos a tener señales de alerta. Y si no quiere pasar tiempo con nosotros, sobre todo si no quiere pasar tiempo con nosotros, independientemente de la actividad que esté haciendo, si al nosotros acercarnos a él, él prefiere dejar de hacer esa actividad y retirarse y estar solo cuando está en edades pequeñas, entre los 8, 9, 10 años, pues entonces también son señales que nosotros tenemos que tener en cuenta para generar un cambio y generar una comunicación más asertiva, más respetuosa, tanto para nuestro hijo como para nosotros mismos, y ayudarnos en la dinámica familiar. Papás, mucho ojo cuando nuestros hijos dejen de comunicarse con nosotros. Porque si lo dejan de hacer con nosotros, con alguien más lo están haciendo. Cierto, totalmente. ¿No? Entonces, si queremos que sea dentro de casa y nosotros poder conocer, comprender, acompañar, pues busquemos que sea en el hogar y que no nada más sea fuera del hogar, porque si no la información van a llegar, las inquietudes se van a resolver, pero no sabemos de qué manera. Entonces busquemos que sea mejor dentro de nuestro hogar y dentro de nuestra dinámica familiar. Papás, comuníquense con sus hijos y si no hay comunicación, reconstruyan esos caminos para que entonces desde casa podamos cambiar. Bueno, yo soy tu amigo Eder García. Nos vemos en el siguiente programa Empieza en Casa y no dejes de comunicarte con tus hijos. Hasta luego, nos vemos en el próximo.